Ahí está. Bueno, entonces, este archivo está, como les decía, está subido ahí en la V, para el que quiera tenga ahí un material de consulta. Esto es un manual de un conjunto de normas que son de aplicación para el dibujo técnico. Todas estas normas acá están numeradas, son todas, corresponden, como habíamos dicho, a la norma IRAM de la serie 4500. Entonces, por ejemplo, este grupo de normas dice, bueno, la norma 4501 es la que habla de las definiciones de vistas, el método ISO-E, que es el método de proyección ortogonal que hemos desarrollado cuando empezamos con la materia. Eso dice, está en la página 35. Bueno, si nos vamos a la página 35, tenemos la definición de vistas, ¿tá? Entonces después péguenle una mirada, pero van a ver que básicamente es todo lo que fuimos desarrollando en nuestros ejemplos de cómo es el método de proyección. ¿Está bien? Entonces acá tienen otra pieza diferente a la que usamos nosotros, y el cubo ese que lo contenía, y ahí está cómo se desarrolla el cubo, como habíamos visto. ¿Se acuerdan que inclusive hicimos un dibujito así que era animado, que yo lo iba moviendo a medida que lo mostraba, y cómo nos quedaba la posición de cada una de las proyecciones en cada uno de los 6 planos que formaban ese paralelepípedo? ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces acá está toda la definición del método. Fíjense que acá dice, bueno, la incorporación de la denominación método ISO-E. ¿Se acuerdan? Yo les dije que el que usamos nosotros era el ISO-E, y también estaba el ISO-A, que la norma IRAM, que es acá en Argentina, el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales, adoptaba la norma ISO y el método de proyección ISO-E, que era el europeo, y también estaba el método de proyecciones ISO-A. Ve, acá dice método de proyección ISO-A. El ISO-A yo les decía que era al revés, digamos. Entonces acá abajo, después, para que el que lo quiera chusmear, lo van a ver. Acá está. ¿Ves? Es como que la caja se desarrolla al revés. Entonces la posición de cada una de las vistas es esta que está acá. Y acá sí decíamos, bueno, la vista superior la dibujo arriba, la vista inferior la dibujo abajo, la vista lateral derecha la dibujo a la derecha, la izquierda la dibujo a la izquierda. Acá no cruzábamos como hacíamos nosotros, es otro método de proyección. Repito, no es el que vamos a usar nosotros, o sea, todos los trabajos prácticos que nosotros hagamos van a estar según el método ISO-E, no es este método, simplemente se los estoy mostrando porque se los mencioné cuando desarrollamos el tema. Y siempre que ustedes tengan un plano en la mano, ese plano va a tener un sello, un rótulo, con información adicional que ya vamos a ver también más adelante. En ese rótulo, o en algún lugar del plano, tiene que haber un símbolo, como este que está acá, que es el que nos indica el método de proyección que estamos usando. Fíjense en este caso, acá, si nosotros tenemos, todos interpretan qué es esto que está ahí, ¿qué pieza es? Si ustedes ven estas dos vistas, ¿qué pieza es? ¿Hay alguien conectado? Un cono, profe. Un cono, bien. Perfecto. A ver. Fíjense. A esta altura, digamos, el que no interprete que eso es un cono, se tiene que poner un poco más las pilas a repasar, digamos. Es para que más o menos cada uno vea en que... Supongamos que tenemos esto así. Eso es un cono. Entonces, si esta es por ejemplo, la vista principal, y yo quiero dibujar acá, ¿qué vista voy a poner acá? La lateral izquierda. Entonces, si yo lo giro 90 grados hacia la derecha, veo dos circunferencias concéntricas. ¿Sí? Si lo veo acá,
veo ese paralelogramo. Eso es lo que estamos viendo acá en la norma, en un lugar del plano, que ya más adelante lo vamos a ver, vamos a identificar esto. Y esto lo que me está diciendo es cuál es el método de proyección con el que se hizo ese plano. Si yo lo veo así, fíjense que lo que está dibujado acá a la derecha es la vista lateral izquierda. ¿Me siguen? ¿Qué pasa si yo acá quisiera dibujar la vista lateral derecha en lugar de la izquierda? ¿En qué cambiaría esto? Estaría usando el método de proyección ISO-A. Ajá. Pero el dibujo cambiaría, porque si no, no me sirve para darme cuenta. El círculo que está en la parte de adentro sería en línea de puntos. Perfecto, en línea de trazos. Línea Bien, de trazos, perdón. sí. Entonces, si se fijan acá en la norma, más abajo, cuando habla del método del ISO-A, ¿ven? Está dibujado acá, de este lado. Este símbolo me dice que estoy usando el método ISO-A. Si fuera el método ISO-E y lo dibujo de este lado, en este caso el círculo de adentro tendría que estar en línea de trazo. ¿Se entiende? Entonces, viendo este símbolo, yo ya me doy cuenta si es el método ISO-A o ISO-E. ¿Está bien? Bueno, eso en cuanto a, por ejemplo, la definición de las vistas, el método ISO-E. Después líneas, letras y números, formatos, ¿ven? Escalas, representación de secciones. Esto lo vamos a ver hoy. Representación de secciones y cortes en dibujo mecánico. Rótulo, lista de materiales. El rótulo es el que les hablaba recién, de que en cada plano hay en uno de los vértices un recuadro con información adicional que nos hace falta para poder interpretar del todo cómo es la pieza. Nosotros con las vistas y las cotas, que todavía no vimos, las cotas son los que nosotros indicamos la medida que tiene esa pieza, pero con las vistas y las cotas podemos conocer perfectamente la geometría, cómo es la forma de la pieza y cuánto mide. Pero no sabemos qué material es, no sabemos, por ejemplo, no sé, quién lo dibujó, la fecha, de qué empresa, cuánto pesa, bueno, no sé, un montón de información adicional que es necesaria conocer. Esa información se pone en el rótulo. Veamos, por ejemplo, acá la norma IRAM 4502, que es la que habla de las líneas. Entonces, en la página 7 está la norma 4502, y tenemos, bueno, para aplicación de esta norma no es necesario la consulta de ninguna otra norma. Acá ustedes cuando la lean van a ver, esto porque estamos en el principio. Entonces, si cuando ustedes agarran alguna de las normas a consultar, les va a decir acá una serie de números, de normas, que tienen que ver previamente para entender lo que esa norma está planteando. Recién, cuando estábamos en la de las vistas, 35, normas a consultar. La 4502, que es la de las líneas, ¿sí? Yo para poder dibujar las vistas tengo que saber cuáles son los espesores de las líneas, ¿sí? Secciones y cortes, porque si quiero ver cómo hago un corte tengo que entender esto. Rayado, bueno. Entonces, cada una de las normas les va a decir acá cuáles son las normas anteriores que tienen que conocer. Volvamos a la de las líneas. Entonces, después el objeto de esta norma, establecer las características de las líneas a utilizar en dibujo técnico. Bueno, todos estos epígrafes, y acá tenemos los tipos de línea, la designación, el espesor y una cierta proporción que establece la norma. Recién leo el chat, la tapa de la pasta de diente. Bueno, bien. Lo importante es eso, entender cómo es la pieza. Bien, entonces, veamos, por ejemplo, tipo de línea. Tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, así. La línea tipo A, que acá está la representación, es una línea continua, ¿ven? Designación continua. El espesor lo llama gruesa, o sea, la línea A es una línea gruesa, y pone un valor de referencia, de proporción, 1. ¿Y para qué se usa? Para los contornos y aristas visibles, ¿sí? Nosotros estábamos haciendo una vista y decíamos, bueno, esto es una arista visible,
la dibujaría con una línea tipo A. Que el espesor de esa línea va a depender, pero es de todas estas líneas la proporción 1. Después tenemos la línea tipo B. La línea tipo B también es una línea continua y el espesor es fina. Y dice que es 0,2 la proporción. ¿Para qué se usa? Para línea de cota, rayados en cortes, contornos y bordes imaginarios, ¿sí? Contornos de secciones rebatidas, interpoladas, etc. Tipo C. Tenemos también una línea continua, fina, de proporción 0,2, y se dibuja, por ejemplo, interrupción de áreas grandes, ¿sí? La tipo D es igual, y se interrupción de vistas y cortes parciales, ya lo vamos a ver más adelante. Veamos otra de las líneas que nos interesa, de las que venimos usando hasta ahora, la línea tipo E. Es una línea de trazos, ven que yo les decía, no es una línea punteada, ni intermitente, es una línea de trazos. El espesor es medio, la proporción es 0,5 y se utiliza para contornos y aristas ocultas. ¿Tá? Después tenemos la línea tipo F, trazo largo y trazo corto. ¿Se acuerdan el otro día que les hablaba de los ejes en una circunferencia, los ejes de simetría? Bueno, sería la línea tipo F. ¿Ven? Trazo largo, trazo corto. Es fina, la proporción 0,2 y acá está el uso. Ejes de simetría, posiciones extremas de piezas móviles. Bueno, hay muchas cosas que todavía no hemos visto nosotros, pero es simplemente todo esto para mostrar un poco cómo es la norma. Entonces, conociendo los tipos de línea, después venimos acá a la tabla siguiente, dice características, las dimensiones de los trazos y los grupos están indicados en esta tabla. Fíjense, la línea tipo A era la línea continua gruesa, y acá establece una serie de grupos. A, B, C, D y E. ¿Qué son estos grupos? Estos grupos, nosotros tenemos que elegir un grupo y va a depender de lo que estemos dibujando, más que de lo que estemos dibujando, va a depender de la escala en la que lo estamos dibujando. No es lo mismo tener que dibujar, a ver, ¿qué les puedo decir? No sé, ahora todos ahí en la mano probablemente si no están con el bueno, o un mouse o un teléfono, no sé con qué estarán ahí, pero imagínense que tienen que dibujar el plano del mouse o del teléfono y lo tienen que hacer en una hoja A4. Y bueno, es probable, digamos, sin pensar en que vamos a hacer las 6 vistas, ¿no? Son dibujos sencillos, podríamos decir, bueno, con 3 vistas, o 2 o 3 vistas me alcanza. Es probable que hasta lo pueda dibujar en escala 1:1, en esa hoja A4. La hoja A4, no sé si todos la conocen, es la hoja más comúnmente usada, qué sé yo, en la fotocopia y demás. Es una hoja que mide de ancho 210 milímetros y de alto 297. Esa es la hoja más común, tamaño A4. Entonces, esas piezas que decíamos, sí, es probable que las pueda dibujar en escala 1:1, más o menos, digamos, para que tener una idea de lo que estamos hablando de escala. Ahora, si están con la computadora viendo esto y dicen, bueno, yo quiero hacer el plano de la computadora, y si quisieran dibujar la computadora en ese tamaño de hoja A4, no la van a poder dibujar en escala 1:1. Escala 1:1 significa que si yo mido algo en la pieza que estoy dibujando y mide, por decir, 10 centímetros, yo lo tengo que dibujar de 10 centímetros de largo en mi dibujo, porque lo estoy dibujando a escala 1:1. Eso, si tienen un tamaño de hoja A4, no va a entrar. Entonces van a tener que elegir otra escala. Por ejemplo, 1:2, que sería reducir todas las medidas a la mitad. ¿Está bien? Entonces, si hay algo que mide 30 centímetros, ustedes lo van a dibujar en la realidad de 15 centímetros. Obviamente que cuando se le pone la cota, la medida que tiene eso, yo le tengo que poner la medida real. Pero todas las medidas las voy a dividir en esa escala que estoy dibujando. Ahora hagamos al revés. Supónganse que quieren dibujar, no sé, un reloj por dentro, los engranajes que tiene un reloj, hace un reloj de mano, ¿no? De los de, bueno,
Yo estoy hablando de no existen más, los engranajes no son todos digitales, los relojes. Pero bueno, la plaquita electrónica y todo lo que tiene adentro un reloj. Si yo lo quisiera dibujar a escala 1:1, y va a terminar siendo un manchón en la hoja que no se va a ver nada. Entonces lo voy a tener que dibujar con una escala que sea al revés de la reducción, que es una escala de ampliación. Y hacer al revés. Che, lo que mide 1 milímetro, y yo lo puedo dibujar de 1 centímetro, por ejemplo. Lo dibujo 10 veces más grande. Entonces, puedo dibujarlo en una hoja A4 más grande de lo que es la realidad. ¿Sí? ¿Me siguen? Y poder hacer un plano que se vea. Entonces, dependiendo de eso, de qué esté dibujando, la escala y demás, es que yo voy a elegir qué grupo voy a usar. Supongamos que elegimos el grupo C, por decir. Entonces, si yo elijo el grupo C, bueno, la línea A, cuando yo dibuje los contornos de una arista visible, la debería hacer con un espesor de 0,8 milímetros. ¿Se entiende eso? Si alguien no entiende, me dice. Si yo elijo el grupo C, para el plano que estoy haciendo, la línea tipo A la voy a tener que dibujar con un espesor de 0,8 milímetros. O sea, el portaminas que usan, supongo la mayoría, el portaminas más común, tiene un espesor, o sea, la mina es 0,5 milímetros. Esto imagínense que tendríamos que tener un portaminas con cada una de estas medidas que está acá. Cosa que no lo vamos a usar nosotros, obviamente, ¿no? Acá dibujo a mano, por eso les decía yo, podemos lograr este efecto de hacer una línea más gruesa, más fina, apretando más o menos el lápiz. ¿Sí? Pero no me interesa que la línea tenga 0,8. Sí me interesa que el contorno de las vistas sea un trazo más fuerte que, por ejemplo, cuando acotemos. Entonces, que una línea de cota no se confunda con una de las aristas de la pieza, porque me puede hacer interpretar mal la pieza. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando dibujemos a mano, eso podemos jugar un poco apretando más o menos el lápiz. Cuando vayamos a la compu, vamos a ver cómo configurarlo para que esto sea según el grupo que nosotros querramos. Sigamos. Habíamos elegido el grupo C. Decíamos las aristas ocultas. Sí, te escucho, Micaela. Hola, profe, buen día. Buen Yo día. le quería consultar cómo elegimos el grupo, si lo elegimos nosotros o específicamente nos dicen tienen que usar el grupo C. Claro, es lo que hace un ratito yo lo que decía era, va a depender de lo que estén dibujando y el tamaño de la hoja en el que estén dibujando. La hoja 4, que es la que les decía que es la más común, digamos, es esa hoja que, si van a sacar una fotocopia de algún lado, se la van a hacer en esa hoja. Mide 21 centímetros de ancho, o sea, 210 milímetros, y 297 milímetros de largo, o sea, 29,7 centímetros de largo. Que serían estas hojas acá. ¿Sí? Estas hojas así tienen esa medida. Si tenemos que hacer un plano en esta hoja, no es lo mismo que hacerlo en una hoja, por ejemplo, A0. A ver, miren, voy a buscar acá la norma de los tamaños de la hoja. No me acuerdo de memoria qué número es. A ver si está por acá. Formatos. Acá está, la 13. A ver si está acá la 13. Bueno. Ven la A4. Miren. Estos líneas de punto, líneas de trazo, no líneas de punto. Estas líneas de trazo, acá nos está enseñando cómo se dobla un plano. Ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes ya están en una era casi 100% digital y es probable que impriman muy poco. Si alguien se dedica, digamos, a algo que tenga que hacer planos y demás, bueno, imprimir, a lo mejor imprimen uno solo cuando lo mandan a fabricar. Hace muchos años, cuando se dictaron estas normas, el dibujo era todo a mano. Ya les voy a traer algunas imágenes no soy tan viejo como están creyendo. Yo llegué a dibujar a mano, pero no tanto.
Pero, ven, por ejemplo, acá lo que decíamos de las vistas, para ver acá en qué año fue, 1940, creo. 1941. En 1941 fue cuando se estableció este método de proyección. Me fui por las ramas. Estábamos en el tamaño de la hoja. Y era la página 13. Bien, la memoria tanto no me está falla. Bueno, les decía entonces. Estas líneas de trazo nos enseñan cómo se dobla una hoja y en realidad se busca ir doblándola hasta que quede en el tamaño de una hoja A4. Lo que quiero decir con esto es que, ven por ejemplo, hoja A4, esto sería una hoja, digamos, A3, que es el doble, la A5 son 4 hojas A3 y así van creciendo. El formato, por ejemplo, A0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, son 16 hojas A4 puestas una al lado de la otra, en cuanto al tamaño. Entonces, si estamos haciendo un plano en una hoja tamaño A4, voy a elegir un grupo de líneas que los espesores sean acordes a ese tamaño. Que siempre lo que se busca es que sea, además de que esté bien hecho, obviamente, que sea prolijo. Si estoy dibujando en un tamaño de hoja A0, que es una hoja grande, tiene 1 metro y pico de largo por más de medio metro de ancho, digamos, es una hoja grande, pues voy a usar espesores de líneas más gruesos. En función de eso es que elijo el grupo en el que voy a trabajar. Por ahora, lo único que me interesa a mí es que más o menos conozcan lo que es la norma de dibujo técnico y cómo es digamos, de minuciosa y no deja nada librado a la interpretación o al gusto del dibujante. ¿Está bien? Porque acuérdense que esto es como si fuera un idioma. Entonces, tenemos que, para escribir, deberíamos conocer el idioma y escribir con las reglas de ortografía de ese idioma. ¿Está? Bueno, esto es más o menos eso. Decíamos, estamos en el grupo C. No sé si respondí la pregunta, Micaela, pero creo que sí. Si no, decime y buscamos otra vuelta. Sí, profe, gracias. Dale, de nada. La línea tipo B, que era la línea que decíamos que se usaba para, por ejemplo, cotas, líneas auxiliares de cota y demás. Si estamos en el grupo C, el espesor sería 0,1 milímetros. ¿Sí? 0,1 milímetros. La línea tipo C, que era la que servía para hacer cortes de secciones, la vamos a dejar, vamos a ir a la línea tipo E, que es la que estamos usando nosotros, que es la línea de trazo. ¿Se acuerdan? Para aristas ocultas. Y yo el otro día les decía, no es que es una línea punteada, que hago rayitas, no. Fíjense que la norma inclusive establece cuánto tiene que medir el segmento y cuánto tiene que medir la separación. ¿Sí? La separación 1 milímetro y los segmentos 3, 4, 6, 8 y 10 dependiendo del grupo que elijan. Y el espesor, 0,4 milímetros dentro del grupo C. ¿Está bien? Si vamos a dibujar una línea de ejes, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de los centros de las circunferencias o un eje de un sólido de revolución? Era una línea tipo F y era trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Fíjense que también nos da la longitud del trazo largo, según el grupo, además del espesor, nos da la longitud de la separación entre un trazo y otro, y nos da la longitud del trazo corto. ¿Sí? Entonces, fíjense, como les decía recién, que para dibujar un plano según norma, no es agarrar y hacer un esquemita así nomás, y dibujo y le pongo cuánto mide. No, realmente dibujar un plano según norma es un trabajo que lleva mucho tiempo. Hoy en día, con los sistemas, así como el que yo a veces les muestro cuando dibujo algo ahí en el SolidWorks, está muy simplificado, digamos, y todo es programable previamente, entonces ya directamente no tengo que ponerme yo a dibujar las vistas, sino que le pido la vista lateral derecha y me lo da solo, y si yo ya configuré el programa para decirle que cuando una arista oculta
me aparezca, quiero que tenga tal medida, tal espesor, y bueno, no voy a tener que estar dibujando, directamente hacerlo, imprimir, y listo. Obviamente hay que saber esto para poder configurar el programa. Y obviamente tengo que entender el método de proyección para saber lo que estoy dibujando, ¿sí? O al revés, si digamos me dan un plano, poder interpretarlo. Si yo digo, ¿para qué estoy aprendiendo esto si la compu lo hace solo? Bueno, no, porque si yo tengo el plano en la mano y no sé cómo es el método de proyección ni nada, nunca me voy a poder imaginar cómo es la pieza 3D, cómo es el conjunto ese, el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces sí o sí lo necesitamos saber. Por más que hoy en día esté la computadora o la calculadora, y necesitamos saber sumar, restar, dividir, resolver integrales, derivadas y demás. Esto es más o menos. Bueno, ¿se entiende más o menos cómo es la cosa? Acá nos muestra un ejemplo de una vista cualquiera y los diferentes tipos de líneas. ¿Ven? Tenemos una vista y acá me dice, bueno, la arista visible es una línea tipo A, la arista oculta es una línea tipo E, una línea de corte es una línea tipo D. Esta línea así, de corte, quiere decir que esta pieza es más larga, pero sigue todo igual, digamos. Entonces, si ustedes quisieran dibujar, por ejemplo, un plano de, a ver qué les puedo decir, un caño, no sé. Tienen que hacer un caño que tiene, no sé, 3 metros de largo y el diámetro de ese caño son 2 centímetros, por decir. Y lo tienen que dibujar al plano y hacerlo en la hoja. ¿Qué va a pasar? Obviamente, lo voy a hacer acá, así ya que estamos viendo. Vamos a poner que esto tiene 1 metro. Y supongamos que esto, para hacerlo un poquito más interesante, por dentro, a ver, es así esto. Gastón, vos estabas Sí. mostrando el sólido. Ah, sí, ahí va. Ahí se ve, ¿no? Ahora sí, ahí está. Bueno, supónganse que esta es la pieza que tienen que hacer el plano. Vamos a poner así más. Tienen 1500, 1,5 metros de largo. Lo voy a guardar. Escritorio acá, pieza 1. Cuando hago el plano de esta pieza, si yo quisiera dibujarlo, por ejemplo, en una hoja A4, como hablábamos recién, en escala 1:1, tengo esa vista ahí y vamos a sacar acá la vista superior. Esta hoja, así como la ven, es tamaño A4, como la hoja probablemente que tengan ahí ustedes a mano seguramente. Fíjense que si yo imprimiera este plano, y acá le pongo las medidas, a ver, pongamos acá, esto el largo eran esos 1500, el diámetro de esto, le puse cualquier medida, 41,27, supongamos que esto mide 12,08 y además quisiéramos acotar el ángulo este. Ahí, supongamos eso. Realmente esto, si yo imprimo esto, es un mamarracho y probablemente si lo reciben en la mano no se entendería nada, porque esto acá va a quedar un manchón de tinta. Entonces para eso surgen las escalas y esos cortes que me sirven, que no, ojo, no son los cortes que yo quiero que veamos hoy. Esto sería un corte de sección, no un corte de sección, un corte longitudinal que lo voy a representar así. Fíjense, ¿qué pasa? Antes de eso, si yo le agrando la escala, en lugar de estar en escala, encima está uno en uno, miren, sería así la escala, ni siquiera me entraría, obviamente le había dicho que tenía 1,5 metros de largo, no me entraría nunca acá en la hoja. Si yo quisiera que esta medida me quede prolija, puedo agarrar, decirlo, escala 1:1, y a esta pieza, como es toda igual, le puedo hacer una vista acá de rotura, la rotura horizontal, los 2 milímetros de separación, y le hago que desde acá hasta acá
todo eso que está al medio no me lo muestre. Total, yo sé que no hay nada ahí al medio, es exactamente igual la pieza. Y así todo todavía no entra. Acá me estarían faltando. Lo vamos a agrandar más. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, fíjense que de esta manera, estos cortes así, puedo hacer que dibujar el plano en una escala más grande de la real, ahí acotar, que esas cotas se entiendan, se vean qué es lo que estoy acotando. Ya vamos a ver más adelante cotas. Pero, ven, este corte así, lo que me dice, bueno, acá en el medio, la pieza en realidad tiene 1500, yo estoy mostrando un pedacito, pero acá en el medio no hay nada. Obviamente no voy a hacer esto y voy a tapar algo de la pieza que era importante. Si yo hago esto es porque se entiende que no hay nada en el medio de la parte que corté que haga que cambie la pieza. Viendo este plano así como ¿está bien? Ustedes vieron cómo era el 3D y ahora les muestro esto. ¿Está bien? ¿Cómo era el 3D? Así. Para mí sí, porque se interpreta con esas dos vistas. Ujú. No necesito más vistas. Bueno, ¿alguien tiene otra opinión? Profe, ¿y la pared interior del tubo no debería ir sombreada? ¿Cómo, perdón? La pared interior del tubo no debería ir sombreada, la pared interior del caño. No, sombreado hasta ahora no vimos nada y no se sombrea nada en realidad en dibujo técnico. No, sombreado no. No sé si te querés referir a otra cosa, pero No, disculpe, sombreado no. sería así pintado con lápiz, digamos. No, sombreado no. Pues sí, tiene razón. Este es como delineado, pues, en este caso. No. A ver en el chat si alguien lo pone. Ahí está. Juan Cruz, las líneas de trazo del interior. La escala no son iguales, me parece. Sofía, no sé ahí a qué te referís. Si lo querés aclarar, lo vemos. Faltan las líneas de trazo también, Eric. Bien, bueno, varios pusieron ahí. Nicolás, faltan las líneas de trazo. Bien. Y Mariano, ¿no deberían ser la misma escala? La escala es la misma. De esta vista y de esta vista, la escala es la misma. Por eso esta línea coincide con el diámetro. ¿Sí? Lo que sí faltan son las aristas ocultas. Alguien recién decía que con estas dos vistas se podía interpretar perfectamente cómo era la pieza, y yo le diría, bueno, esto que está acá, este hexágono, ¿qué es? En el 3D habíamos visto que era un agujero, y vimos que era pasante. Pero si yo lo veo acá, y en esta vista no veo nada, no sé qué es. No sé si es algo que sobresale y que el que dibujó se olvidó de hacerlo sobresaliendo acá, o si es algo que es un agujero pasante como vimos, o es un agujero que no es pasante, tiene una cierta profundidad. Entonces, sí o sí, en esta vista lo que me está faltando son las aristas ocultas. ¿Sí? Fíjense que para cada uno de estos vértices, cada uno de esos vértices aparece una línea de trazo, ¿ven? Trazo intermitente. Fíjense que también que ya es más gruesa esta línea que esta línea, como veíamos ahí en la norma. Todo acá lo podemos configurar después. Pero ¿se entiende? Entonces acá sí veo que es un agujero pasante. Si ese agujero no hubiera sido pasante, cambiaría esa vista. Fíjense, lo vamos a hacer que en lugar de ser por todo, tenga 20 milímetros. Entonces, esos 20 milímetros eran solamente acá. ¿Ven? Llega hasta ahí y termina. Y fíjense en el plano, es así. Acá tenemos 20 milímetros, ese corte. Si yo no hubiera dibujado las aristas ocultas en esta pieza,
como estaba originalmente, y mi pieza era con un agujero de 20 milímetros de profundidad, y cuando la mandé a fabricar me lo dobló y ese agujero es pasante, toda la pieza. Le decía, no, che, no era pasante esto. No, bueno, qué sé yo, acá no lo vi, yo pensé que era pasante. Bueno, ese yo pensé es para problemas, y en general son problemas caros. Entonces, si está bien dibujado, evitamos ese problema o sabemos quién es el responsable de último y quién se tiene que hacer cargo de ese error. ¿Sí? Porque errores evidentemente pasan, van a pasar todo el tiempo, hay que tratar de que sean lo menos posibles, pero cuando pasa un error, bueno, hay que ver por qué pasó, cuál fue la causa, quién fue el responsable, quién se tiene que hacer cargo, que son cosas que son muy importantes. Bueno, más o menos vamos bien hasta acá. ¿Alguna consulta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Diana preguntaba si, ¿cómo es? A ver, perdón, voy a ver el chat. ¿Está bien poner en la vista principal esas líneas de trazo? Sí, estas líneas de trazo van. Acá cuando dibujamos dos vistas, veo que no sabemos cuál es la vista principal y cuál es la otra. Yo podría decir, bueno, esta es mi vista principal y esta es la vista inferior, o podría decir, esta es mi vista principal y esta es la vista superior. Bueno, cuando dibujamos 6 vistas, sí queda claro cuál es la vista principal. Acá, digamos, cualquiera de las dos podría llegar a ser principal, pero que las aristas ocultas hay que dibujarlas, sí, sí o sí. Si esa era la pregunta, Diana, si sí o sí hay que dibujarlas, por lo que decíamos recién. Si no, no podríamos interpretar cómo es esa pieza. Profe, Sí, ¿cómo determinamos el ancho de las aristas si nosotros lo tenemos que dibujar? el ancho de las aristas, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo sería eso? No entiendo. Viste que ¿En la el longitud de esta grosor, línea? no, el grosor, digamos, ¿El espesor de esta línea? sí, ¿El espesor de hay esta unas línea, más de esta línea, anchas de esta y línea? otras, claro, esas. Bueno, eso hay que elegir un grupo en el cual querés dibujar. Y ese grupo es lo que decíamos, dependiendo del tamaño de la pieza, del tamaño de hoja en el que estés dibujando, eh, hay que buscar cuál es el que mejor se adapta. Eh, Pensando en la prolijidad en ese caso. ¿Sí? Si estamos usando un tamaño de hoja A4 y yo dibujo esta línea de espesor, no sé, 1 milímetro, mira, a ver si podemos cambiar acá. Esto que yo hago acá en el programa, digamos, después más adelante lo van a hacer ustedes, ¿no? Pero fuente de línea. Aristas visibles, grosor 1 milímetro. Por ejemplo, aristas ocultas. Mira, si vamos a ir, a ver, vamos a poner acá de vuelta la norma. Acá. Estábamos ahí. Suponete que estamos en el grupo E. 1,2 milímetros, 0,5 para una línea de cota y la línea E, la línea de trazo 0,8. 1,2 y 0,8. A ver, vamos a devolver ahí ahora al Solid. Aristas visibles 1,2. Tenemos tamaño personalizado 1,2. Aristas ocultas era 0,5, ¿no? No, 0,8. 0,8. ¿Qué habíamos dicho recién? ¿Alguien se acuerda? 0,5, profe. 0,5. No, 0,8, perdón. Sí, 0,8. 0,8. 0,5 era Sí, lo estoy para... viendo acá. Ujú. Bueno, a ver, personalizado, 0,8. Y después teníamos para la cota, por ejemplo, la rotura, explosión, arista tangente. 1,2, 0,8.
A ver, ahí no estábamos. Cota. Déjenme revisar que no me acuerdo acá dónde era que se configuraba esto. El estilo. Bueno, no quiero perder tiempo, no me acuerdo dónde era que configuraba la radio. Bueno, nos va a quedar la cota sin ese medio. Acá me faltaría configurar el espesor de esta línea que era 0,5. A ver si acá me dice qué tipo de línea es. La verdad que esto no lo cambio hace mucho, no me acuerdo. Acá, a ver, vamos a poner acá. Ahí. Y este era 0,5. Y este era 0,5 continuo. Ahí. ¿Ven? 0,5. Si yo dibujo en este tamaño de hoja con esos espesores, que era el que me daba el grupo E de la norma, queda bastante grosero. Si este tamaño de hoja en realidad tuviese, en vez de ser un formato A4, sería un tamaño, fíjense, lo vamos a cambiar. Propiedades. Nos vamos a ir a un A0, que es el tamaño de hoja más grande de esta norma. Sí. Fíjense que con la misma escala donde me quedó, ahí chiquitito. Pero ahora agarro acá y a esto lo ampliamos, digamos, a la escala. En vez de estar 1 en 1, le vamos a hacer, no sé, a ver, 4 en 1. Ahí. Fíjense que acá sigue siendo a lo mejor un poco grueso para este tipo de dibujo, pero no es tan grotesco, pensando en que, fíjense que esto es el rótulo, o sea, acá hay texto normal, qué sé yo, un dibujo grande. Ahora, eso mismo que habíamos hecho recién en el tamaño de hoja 4 quedaba directamente un manchón. ¿Alguien levantó la mano? No alcancé a ver el nombre. Escucho. ¿Alguien había levantado la mano? No sé. Bueno, mientras tanto en el chat pregunten cuándo vamos a subir el archivo para instalar el Solid. Cuando después del primer... para instalarlo ya se los puedo ir. Les voy a poner un link de un video de YouTube que explica cómo descargarlo e instalarlo. Para el que quiera ir haciendo algo, pero esto que yo estoy haciendo acá es simplemente para mostrarles. No, ya lo vamos a ver en detalle esto cuando pasemos a la parte de SolidWorks, que va a ser después del primer parcial, que tenemos que ir fijando fecha, dicho sea de paso. Después otra pregunta era, ¿los próximos trabajos prácticos tenemos que usar escala de línea? No, por ahora no, ya les voy a decir cuándo. Esto de la norma era simplemente mostrárselos porque yo les venía hablando un poco de la norma y todavía no se las había mostrado, entonces quería, bueno, que vean lo que es, de qué se trata y sobre todo eso, que se entienda que en realidad cuando yo, viste, les digo muchas veces, no, esto tiene que coincidir con esto, digamos, la prolijidad en cuanto a, si yo hago una línea auxiliar, no quiero que sea una línea que se vea a simple vista. Acá yo viendo esto, digamos, a simple vista obviamente veo claramente cuáles son los contornos de las líneas y veo que esta línea de cota, fíjense inclusive acá, no está dibujada en negro, pero si esa línea estuviese dibujada en negro, a ver, déjenme ver. A ver, porque este no es un formato que esté configurado previamente. Acá les quiero mostrar una cosa. Cotas. No, colores, tenemos que ir acá. Colores. Pónganse que esa cota es de color negro. A ver si me la cambia. Ahí. Esa cota de color negro se confunde, si bien el espesor es un poquito más fino, pero no debería ser esto así, que medio que yo no sé si esta línea es una continuación de esta de acá o es otra cosa. En realidad,
cuando ponemos una cota, esa cota tiene que ser un trazo más fino y tiene que tener una separación donde empieza la línea auxiliar de cota y la arista del dibujo. Porque si no se confunde, yo no sé si esta línea, esto es parte de la arista, es la cota, digamos, las cotas son referencias, entonces tienen que ser un trazo más suave, digamos. Y todas esas cosas es justamente, bueno, no es un capricho mío, sino que es cómo lo establece la norma. Yo no pretendo que en los dibujos a mano que hagamos ahora estemos midiendo cuánto espacio dejamos entre una línea y la otra. No, para nada. A mí sí me interesa que una línea oculta, una arista oculta, la dibujen con una línea de trazo y no con una línea llena, o que no dibujen las aristas ocultas. Eso sí me interesa porque es el método. Ahora, bueno, dibújenlo con una línea de trazo más o menos prolijo. Cuando vayamos acá al SolidWorks, eso va a ser más fácil de configurar y listo. Digamos, ustedes como ingenieros químicos tienen que tener un conocimiento de dibujo técnico porque seguramente van a tener que hacer planos. De hecho, durante el transcurso de la carrera van a tener que hacer planos, sí o sí. Después, en el desarrollo de la vida profesional, a lo mejor algunos encaran por otro lado y nunca en su vida tuvieron que hacer un plano. Bueno, pero a lo mejor hay otros que sí tienen que hacer plano porque están, no sé, en el proyecto de, no sé, de construcción de una planta industrial para algún proceso químico. Entonces dice, bueno, acá tiene que haber un intercambiador de calor, acá tiene que haber una torre de destilación, tiene que haber un reactor, no sé, Ale, por ahí vos podés, que sos ingeniero químico, hablar mejor que yo de esto, que no soy químico, pero depende para qué lado encaren su vida profesional, van a estar más o menos ligados a esto. Pero supongamos que no tienen que estar haciendo planos, a lo mejor para transmitirle una idea a alguien, algún colega que estén hablando sobre algún proyecto, tienen que hacer un esquema para explicar algo. Eso es muy probable. De hecho, nosotros medio que nos entendemos así, digamos, haciendo un dibujito y hablando sobre ese dibujo, ¿está? Y bueno, ese dibujo que hacemos, y tenemos que tener una base técnica para poder dibujar algo y que con el que estoy hablando me entienda. Pero eso es lo que pretendemos, digamos, como mínimo acá. Conocer el método de proyección, cómo hacer un corte, cómo se acota y demás, pero no pretendemos que sean expertos dibujantes a mano alzada porque no es el objetivo de la materia. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, el tema del parcial, Camila, ¿qué corregimos en el parcial? Supongamos que el trabajo práctico de ayer era el parcial. Bueno, en ese caso había que hacer las 6 vistas. Entonces vamos a agarrar y cuando corrijamos con Ale, con Macario, decimos, bueno, vamos a corregir este examen. A ver, las 6 vistas. ¿Están dibujadas las 6 vistas? Sí, dibujó las 6 vistas. ¿Están bien? ¿Cuál es la vista principal? ¿Esta vez la dibujó bien? Vemos que estén bien dibujadas las vistas. Si están bien dibujadas las vistas, prestamos atención. Supongamos que no había que acotar, no había que hacer cortes, no había que hacer nada. Obviamente, no quiere decir, digamos, vamos a ver prolijidad. Todo lo que fuimos hablando en clase, digamos, si vos dibujaste la vista principal y la vista, no sé, inferior, y hay alguna arista que debería haber coincidido y vos la dibujaste y no coincide, bueno, se marcará eso como un error, ¿sí? La proporción, por ejemplo, si damos un dibujo que no tenía medidas y una de las pautas era respetar la proporción y no la respetaron en el parcial, bueno, se tendrá en cuenta, obviamente que si no tiene medidas hay cosas que es más difícil de ver, se tiene en cuenta obviamente, o se hace alguna pieza específica, si vamos a pedir una cosa puntual, la hacemos enfocada a eso, pero corregimos según lo que vamos dando en clase, ¿sí? No vamos a estar viendo que si esta línea mide 0,8 milímetros o mide 0,5, no, para nada. Ahora, si vos para guiarte, por ejemplo, decís, bueno, yo este círculo, dibujé primero el círculo y no lo estoy haciendo en una hoja cuadriculada
y quiero que esta línea que está acá me coincida. Y agarraste y decís, bueno, yo para dibujar esa línea, yo partí de acá y dibujé esta línea auxiliar, esa línea, así para arriba, para encontrar este punto y poder dibujar esta línea que me coincida, que sea tangente acá a este círculo. Y esa línea, suponete vos la dibujás del mismo grosor, apretando el lápiz con la misma intensidad que la línea visible esta, que la lista oculta. Eso está mal. Pues yo no sé si, digamos, como que esta línea continúa hasta acá abajo. No, yo les decíamos, si quieren hacer una referencia, la pueden dibujar perfectamente, pero con un trazo suavecito, que prácticamente no se vea. O sea, eso que está ahí. Si yo miro este dibujo, esa línea casi no la veo. Pero si me acerco acá y me pongo a mirar en detalle, y bueno, sí, ahí está. Pero estaría bien, digamos, una referencia, no resalta a los ojos. ¿Sí? Si ustedes hacen las divisiones antes para encontrar el espacio que van a usar en la hoja, esas líneas, que podrían ser estas, así dibujadas acá, no hace falta que las borren, pero sí tienen que estar dibujadas suavecito. Si las dibujan, dicen, no, yo la voy a apretar bien el lápiz para que se vea y después la borro, sucede que cuando la borran, apretaron tanto el lápiz que la hoja quedó marcada, y por más que borren la línea, la hoja quedó hundida, que yo y pareciera como que está esa línea. Y se ve con la misma presencia que estas líneas aristas visibles, digamos, de las piezas. Eso hace un poco la prolijidad, no debería ir. Después, por ejemplo, ayer, en la entrega de uno de los del trabajo práctico de ayer, no sé, había alguien que dijo, profe, no me entra la vista, le puedo agregar un pedacito de hoja acá, le pego con plasticol un pedacito de hoja para que entre en la línea. Bueno, dijimos, este es un trabajo práctico, hacelo, no hay problema, pero esa era una de las cosas que decíamos desde un principio, que tienen que tener cuidado, y son las cosas que tienen que ir practicando ahora, para que no les pase en el parcial. Porque si eso les pasa en el parcial, desde ya les avisamos que no aprueban ese parcial. ¿Está? Digamos, esas son las cosas que vamos a corregir. Todavía hay cosas que no vimos, corte, acotación, ¿sí? Pero es, sobre todo, que el método esté bien hecho, ¿sí? Si después no les sale muy prolijo, bueno, en vez de un 10 se sacarán un 9, qué sé yo. Pero no es que no van a probar. ¿Se entiende la idea? Escucho, alguien me iba a preguntar algo. Ah, Profe, sí, escucho. las líneas internas del caño que salen desde las aristas del hexágono, Sí. esas, ¿cómo era lo que mi pregunta era? Si podían ser todas iguales o cómo determinamos qué ancho lleva cada una y cuántas son. Van a ser una por cada vértice de estos que se ven, porque fíjate que en realidad es así, mira. Vos, para saber la posición acá de cada una de estas, lo que haces es, si vos dibujaste este hexágono, y después esta vista que está acá arriba sería viéndolo desde acá abajo, o sea que lo acostás, ese punto que está ahí, en realidad es una arista vertical, que acá no se ve. Esta es otra línea vertical, que acá no la estamos viendo, porque lo estamos viendo en otro plano, digamos. Son, digamos, estas 6 aristas. Entonces, si yo agarro este punto y proyecto hacia arriba, ¿ves? Coincide con esa. Si yo agarro este punto de acá y proyecto hacia arriba, coincide con esa. Si yo agarro este otro punto de acá y proyecto hacia arriba, coincide con esa. O sea, la posición de cada una de estas líneas tienen que coincidir con estos puntos que están acá, que son justamente las líneas, ¿no? Mira, lo vamos a ver en el 3D. Suponete que vos tenemos... esta era la vista, lo voy a poner así. Suponete esta vista y... Bueno, hay un error grosero que nadie me lo marcó.
acá. Esto que está dibujado acá está mal. Debería haber estado dibujado acá arriba. ¿Por qué? Porque si yo lo estoy viendo acá y no es pasante, cuando esto lo giro 90 grados hacia arriba, este agujero me va a quedar acá arriba. O sea, eso debería ser así. Si va a quedar acá abajo, esto tiene que estar en arista oculta. ¿Sí? Y si no, digamos. A ver. Esto sería así. Y acá debería estar esta vista. ¿Está bien? Porque esto lo giro 90 grados hacia arriba y acá me va a quedar esto. ¿Se dan cuenta del error que había? Si hubiera estado ahí abajo, o esto tendría que haber estado arriba, o el hexágono en línea de trazo. Bueno, volviendo al 3D, decíamos, si yo estoy viéndolo así, cuando lo giro hacia arriba, ¿ves? Estas aristas, estas 6 aristas, son las que me van a quedar visibles ahí. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, de nada. Profe, una consulta. Sí. ¿Van a subir la resolución del trabajo el 5 y el 6? El 5 todavía no lo hicimos. Ah, perdón. Dijo que era para que los No, los sí. hiciéramos Disculpame, nosotros. estaba pensando en el 7. Todavía no. Lo tienen que hacer ustedes y lo vamos a subir más adelante. Porque si se lo subo ahora, no lo van a hacer ustedes, lo van a copiar. ¿Y en el Desconfío. 5 es necesario hacer la vista en 3D de la pieza? ¿Dibujarla? No es necesario. Si ustedes la quieren hacer, como les decía el otro día, lo pueden hacer. Si no, no hay problema. Gracias. Eso depende de ustedes. Y sí, lo vamos a subir, pero más adelante. Cualquier cosa, si ustedes lo están haciendo y tienen alguna duda, lo pueden escribir ahí en el foro. Vemos si hacemos un videíto moviendo la pieza y ayudándolos un poco. Pero la idea es que ustedes renieguen un poquito. Obviamente, ya como les decimos siempre, sabemos que al principio cuesta, ¿sí? Y es lo más normal que a todos les cueste un poco. Al que lo hace y no tiene ninguna dificultad, y, bueno, genial, mucho mejor. Pero es normal que cueste un poco imaginarme qué veo, si lo giro, si me paro atrás. Es lógico. Pero con la práctica van a ir mejorando un poco. Así que renieguen un poco. Si no les sale, de última déjenlo, hagan otra cosa y después se ponen de vuelta. Y ¿se acuerdan que el otro día hablábamos un poco del tiempo ese que es necesario para que esos conceptos se vayan afianzando? Bueno, con práctica y tiempo lo van a ir haciendo. Lo bueno es que lo vayan haciendo, digamos, clase a clase y no dejen todo esto para el final, porque ahí sí no le van a dar tiempo al marote que se vaya ablandando en esta área. ¿Mm? Después la subimos la resolución, pero primero renieguen un Profe, poco. Sí. hacemos entonces la actividad 5 y 6, o sea, el práctico 5 y 6. Sí, el práctico 5 y 6 son para que los hagan, pero que los hagan por su cuenta, no Claro, ahora. claro. No ahora. Ahora yo Sí, lo para que quería practicar, digamos. hacer es el trabajo práctico 7, 7. que es Ah, bueno. cortes, mostrarles eso y, bueno, y después vamos a seguir avanzando. Bueno. Si con esto del tema de la norma IRAM hay alguna consulta, díganme, si no paso al trabajo práctico 7 para mostrarles esto de cortes. Y la fecha del parcial, mientras tanto, mientras piensan a ver si me van a hacer alguna pregunta, la tenemos que definir. Fecha del parcial. Hoy es 25 de agosto. Tendríamos lo primero. Yo creo que lo podríamos pensar en hacerlo el 8 de septiembre. ¿Qué les parece? Que nos queden las 2 clases de la semana que viene para terminar de ver corte y acotación. Nos quedaría después el martes 7
de septiembre por dudas, repaso, lo que quieran, y el 8 hacemos el parcial. Bueno, ¿Están de acuerdo? Profe, sí. sí. Sí, ¿Nos profe. podría comentar más o menos cómo va a ser el parcial? ¿Nos conectamos a Zoom? ¿Probamos horario y demás? O sea, tiempo. Digamos, vamos a tener que hacer lo que venimos haciendo en clase. ¿Cómo va a ser el parcial si se van a conectar a Zoom? Si, todavía no lo sabemos y creo que no es, a no ser que alguien me diga por qué, pero no es importante ahora para que puedan resolver el parcial. Los temas van a ser todos los temas que vimos sería hasta la última clase, antes de la consulta. O sea, la semana que viene tenemos el martes y miércoles. Hasta el miércoles primero va a entrar en el parcial, hasta lo que veamos el miércoles de la semana que viene. Después, el martes de la otra semana hacemos un repaso, se sacan dudas si a alguien les quedó alguna, y el 8 el parcial. ¿Cómo va a ser el parcial? Va a ser, seguramente le vamos a dar no sé, por ejemplo, una pieza, así la imagen, y ustedes tendrán que, puede ser, o que elijan ustedes cuál es la... Por ejemplo, podría ser dibujar las 6 vistas, o que les digamos, dibuje la menor cantidad de vistas posibles, dibuje una vista y un corte, todavía no vimos lo que es el corte. Podría ser, si llegamos a ver algo de dibujo en 3D la semana que viene, que nosotros le demos 2 vistas o 3 vistas o 6 vistas y que les digamos, dibujen a mano cómo sería la pieza 3D de esta y que tengan que dibujar el 3D ustedes. Obviamente, un dibujo a mano alzada, que lo que buscamos ahí es que digamos que en ese dibujo que ustedes hacen, nosotros veamos si interpretaron el plano, si interpretaron cómo eran las vistas para hacer el 3D. Si después ese 3D no está perfecto dibujado, no pasa nada. La idea es que si era un cono, bueno, que hayan dibujado un cono más o menos y no que dibujen un triángulo, qué sé yo. ¿Me explico? Ver si supieron interpretar el plano. Podría ser otro ejercicio del parcial. Pero va a ser eso, lo que lleguemos a dar en clase es lo que vamos a tomar. Probablemente sea así, que se tengan que conectar a Zoom, van a tener que tener las cámaras prendidas, probablemente. Bueno, eso ya lo vemos. Ya lo vemos. Pero bueno, lo que sí, los que trabajen en ese horario, el día del parcial, tienen 2 semanas para avisar, para pedir ese día, que tienen que rendir un examen. El examen entonces va a ser el 8. ¿Sí? Tienen tiempo de acomodarse para que todos puedan rendir el parcial el 8. En el horario, va a ser el horario de clase. Obviamente no vamos a tener 2 horas y pico para dibujar si tienen que dibujar 2 vistas. Vamos a tener el tiempo necesario para eso. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver el trabajo práctico 7. El trabajo práctico 7 consiste en, dadas estas 3 vistas, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, acá Agostina, si es el único parcial, no, habíamos dicho que iba a haber 2 o 3 parciales. De la parte de dibujo a mano, este es el primer parcial y vamos a tener ese. Y después de la parte de dibujo en la compu, vamos a tener como mínimo uno más. Y si podemos hacer 2, vamos a hacer 2. Bueno. Cancel esto. Bueno, entonces tenemos una vista, llamémosle a esta así, vista principal. Vamos a tener la vista superior y vamos a tener la vista lateral derecha. ¿Está bien? Fíjense que en la vista principal tenemos unas líneas, son 2 líneas horizontales y una acá vertical, que están en los extremos con estas flechas y la indicación A, después BB y CC. Esas líneas con estas flechas nos están indicando que a la pieza la estamos cortando por esa línea que vemos ahí dibujada. Veamos, por ejemplo, la línea AA. Entonces, como las flechas apuntan hacia la derecha, lo que voy a hacer es imaginarme que a la pieza la corto por ahí
me quedo solamente con la parte de la pieza hacia donde apuntan las flechas, ¿sí? O sea, desde la línea hacia la izquierda, hago de cuenta que la pieza desapareció. La corté en dos partes a la pieza, por esa línea, ¿sí? Imagínense que tienen esta pieza que es de madera, la agarran ahí con un serrucho, la cortan, esta parte desaparece, y esta mitad que me quedé acá es la que giro 90 grados hacia la derecha, porque las flechas apuntan hacia la derecha, la giro 90 grados hacia la derecha, y acá en el lugar donde iría la vista lateral izquierda, dibujo ese corte que se vería si me quedo con esa mitad de la pieza. ¿Se entiende? Así. La vista principal estaba esta pieza así. Antes de haber mostrado esta vista, Sí, en debería... el PDF. ¿Eh? Que nos está mostrando el PDF. Ah, bien. Ah, bueno, mejor, porque no quería mostrar. Antes de mostrarles, ¿se alcanzan a entender cómo es esta pieza en 3D? Sí, lo que está a los costados, digamos, no serían, nos está mostrando cómo es por dentro, digamos. Lo que está al Está costado que abajo acá y y acá. claro, claro. Sí, las aristas ocultas te muestran qué es esto, qué es eso. Ah, claro. ¿Alcanzan? ¿Alguien no tiene pero ni la más pálida idea de cómo es la pieza? Así repasamos un poco antes de avanzar. Yo sí lo entendí, pero capaz que hay alguien que no. Bueno, vamos a hacer un Ahí viene repaso yo. rápido. Si acá yo en esta vista principal veo este cuadrado, acá estoy viendo este cuadrado, fíjense que acá uno de los extremos tiene un empalme, en lugar de ser una arista viva como está acá, está redondeado, y esto otro que tiene acá se llama chaflán, que sería eliminar esa arista viva, ¿sí? Ese vértice hacia 90 grados, suavizarlo, ya sea con un chaflán, que se llama esto así, o con un redondeo. Pero tenemos ese cuadrado, que supongamos que lo tengo así apoyado acá arriba de la mesa, y es un cuadrado. Si lo giro 90 grados hacia arriba, perdón, hacia abajo, voy a ver esto, que tiene esta altura. O sea que ya sé que sería, supongamos, vamos a hablar que es una pieza de madera. Es un cuadrado de madera, y pongámosle medida, de 10 centímetros por 10 centímetros, y el espesor de eso mide esto, no sé, 3 centímetros por decir algo. ¿Sí? O sea que sería una cajita así, maciza, ¿no? Sólida. Esto que veo acá, estos tres círculos concéntricos en el centro, estos tres círculos concéntricos, ¿qué son? ¿Es algo que sobresale o es algo que está cortado en la pieza? Si yo veo solamente la vista principal, no sé, tranquilamente podría ser o algo que está cortado o algo que sobresale, o inclusive las dos cosas. Para saber qué es eso, me tengo que venir a alguna de estas vistas. Entonces, por ejemplo, si me vengo acá a la vista lateral derecha, veo que esta circunferencia grande coincide con esto. ¿Sí? Si ustedes tuvieran ese plano en la mano y quieren ver, ustedes apoyan una regla tangente acá horizontal y va a coincidir con esa línea de ahí. La de acá abajo va a coincidir con esta línea de acá. Quiere decir que es un agujero de este diámetro y atraviesa toda la pieza. No, no atraviesa toda la pieza, tiene esta profundidad, llega hasta ahí. ¿Está bien? A partir de ahí, fíjense que acá veo otro círculo. Ese círculo, si yo lo prolongo acá, lo proyecto y me fijo con qué coincide, va a coincidir con esa línea. Uy, acá. Vamos a agrandar estas dos. Va a coincidir con eso que está ahí. Esto que está acá vendría a ser también un chaflán, como está ahí. Es la unión de dos círculos, de dos cilindros, y le hace un chaflancito para que no quede una arista viva, que se llama. Ya lo vamos a ver en el 3D. Y este círculo chiquitito, que está acá, si me fijo con qué coincide, coincide con esta línea de acá. O sea que este es un círculo que parte a partir de este plano y atraviesa toda la pieza. ¿Sí? Después, si me fijo esto que está acá,
¿qué es este círculo que veo ahí? ¿Es algo que sobresale? ¿Es algo que está cortado? No, es algo que está cortado, ¿por qué? Porque lo veo acá. Y atraviesa toda la pieza. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bien. ¿Y esto otro que veo acá abajo qué es? Acá veo un círculo en línea llena, en línea continua, y veo un círculo, una circunferencia en línea de trazos. Entonces, si yo quiero saber qué es esto, me tengo que venir acá y ver. Bueno, este círculo en línea llena, que es el más chico, como acá lo estoy viendo, quiere decir que está del lado que lo veo, es este que está acá. Es un agujero que tiene esta profundidad, hasta ahí. Y este otro que está en línea de trazos es un agujero de mayor diámetro, pero está en la cara de abajo, o sea, este que está acá. A diferencia de esto, que acá veía todos los círculos en línea llena, que estaban, ¿ves? Los dos diámetros del lado izquierdo, este otro, tengo el diámetro más grande de esta cara de la derecha, que cuando lo giro 90 grados hacia acá me queda en la cara de abajo de la pieza. ¿Está bien? Sí. Y ahora pregunto, esto que se ve acá, ahí y acá, ¿qué es? Esa sería otra circunferencia. Pero necesitamos la otra vista. ¿Por qué otra circunferencia? Como, Porque tiene el eje marcado. Ajá. claro. Y si fuera una elipse, como decíamos el otro día, acuérdense que Se ve justamente en la vista superior, profe. Esa acá en circunferencia. alguna de estas dos vistas. No, en la que está abajo. Ah, bueno, por eso yo estoy mostrando estas dos. Viendo esto, no lo sé. Entonces, sí o sí, justamente eso apuntaba. Sí o sí, para saber qué es esto, Ah, bien. sí o sí, para saber qué es esto, acá con estas dos vistas no me alcanza. Esto podría ser un cuadrado, un agujero cuadrado, podría ser un agujero circular, podría ser un agujero elíptico, digamos. Puede tener varias formas, que acá no lo estoy viendo, entonces sí o sí necesito verlo acá. Y ahí sí veo esto, que la sección es circular. ¿Se entiende? Claro. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, la distancia desde el centro de este agujero hasta esta cara de acá. ¿La veo en alguna de estas vistas? ¿En otro lugar? ¿La distancia de dónde, profe? Por ejemplo, del centro de este agujero Sí. hasta esta cara. No, no se ve. Y En otra profe, vista. ¿A dónde? la derecha. En la vista lateral derecha. Bien. Desde esta cara de acá hasta el centro, esa distancia es esta. O sea, si acá dibujamos, por ejemplo, la altura de la pieza es la misma, ¿no? O sea, la longitud de esta, si acá lo dibujaron de 5 cuadritos, acá tengo que dibujarlo de 5 cuadritos, porque es exactamente lo mismo. Entonces, esta distancia que está acá, que yo la veo, si yo acá miro desde arriba esta pieza, a la distancia la veo, es esta. Si la estoy viendo desde arriba, ¿no? ¿Se entiende? Si la veo desde arriba acá, la distancia es esta. Ahora, en esta vista también la estoy viendo desde acá arriba, nada más que girado 90 grados para acá. O sea que es esa distancia. Y la distancia desde acá hasta acá sería desde ahí hasta acá abajo. La Profe, una profundidad. consulta. Sí, La línea que tiene la vista superior, sí. la que está continua, negra, ahí en uno de los ¿Esta? bordes. Sí. Bien, perfecto. ¿Qué es eso? Esto. Ese Ah, chaflán genera una arista visible. ¿Sí? Genera una línea viva ahí que se va a ver. En cambio, este radio de empalme, como el encuentro entre esta circunferencia y esta cara plana es tangente, no se genera ninguna arista que se vea. Entonces acá no hay nada. Pero esta es la unión de dos planos. Y la unión de dos planos sí genera una recta. ¿No? La intersección de Sí. dos planos genera una recta. Esa recta es esta. Y se ve. En cambio ¿No acá, como genera la dos, intersección profe? es un empalme tangente, acá no se ve nada. Lo mismo pasa, fíjense acá. Bueno, acá esta línea, el chaflán este, coincide con la posición del agujero, este que está acá. Por eso se ve una sola línea.
Si no, se deberían ver dos. Profe, ¿no genera dos aristas? ¿Acá abajo? No, ahí arriba en el ¿Acá? chaflán. En la vista principal. Sí, esta es la vista O principal. sea, de la vista superior genera una arista y de la Esta. vista y en otra vista lateral genera otra. ¿O no? Claro, por eso les decía recién. La otra es esta. Esta arista oculta, porque yo esta vista la estoy viendo desde acá, desde la derecha, ¿no? Como lo veo desde la derecha, me lo tapa, me queda atrás, entonces lo dibujo en línea de trazo. Es esa que está ahí. Y esa línea de trazo que está ahí coincide con esta del círculo. Por eso se ve una sola. Una consulta más, profe. Sí. Ahí en la línea de trazos, que coincide justo con lo que sería el chaflán, es como que deja de ser línea de trazos y continúa. Línea llena. Continua. Ahí. Sí. ¿Eso es por algo en especial? Déjame ver. Me parece que es un error acá del dibujo, del tipo de línea, porque la veo así de lejos y se ve. Déjame que vea si hay alguna otra cosa. No, es un error acá en el plano. Debería ser toda línea de trazo. Bien, gracias. Debería ser toda línea de trazo. Está bien la observación. ¿Podemos ver el 3D ahora, profe? Sí. ¿Alguien tiene dudas con la interpretación? Porque, por ejemplo, esto podría ser un ejercicio de parcial, digamos. Interpretar cómo es la pieza y después tratar de dibujarla a mano. A ver, si pudiéramos, déjenme ver una cosa. Supongamos que acá tenemos... Si tuviéramos que dibujar así a grandes rasgos, imagínense, acá la cosa es más medio complicado, pero podríamos decir, bueno, esa pieza sería una caja así de madera, como decíamos. Bueno, esto debería coincidir ahí abajo. Podría ser algo así. Acá tenía, dijimos, ese agujero. Después acá abajo terminaba así. Y acá tenía otro. Que atravesaba toda la pieza. Después acá al costado tenía uno. Que también era pasante. Y acá en este lateral, un agujerito. ¿Sí? Que pasaba hasta acá. Yo dibujando así en el 3D. No puedo dibujar... ver si esto es pasante o no es pasante, digamos. Bueno, es lo que veo en esta posición que yo elegí. Y acá de este lado teníamos otro agujero y abajo, del lado de abajo, era más grande, digamos. Y bueno, y acá no lo dibujé, estaría mal, pero acá tendríamos, lo voy a dibujar acá, el chaflán este, a ver si puedo borrar. Me borro todo. ¿Se puede borrar una parte nomás? ¿Alguien sabe? No, ni idea. Bueno, este pedazo acá de la pieza sería así, para representar ese chaflán. Sería así, acá estaría el chaflán y acá saldría la otra cara de la vista y acá me genera dos aristas visibles. ¿Sí? Que obviamente yo voy a ver una sería esta de acá y la otra es esta de ahí. Y esto acá no estaría más, ¿no? Y esto termina ahí. Y de este lado, en vez de ser un chaflán, es un radio de empalme así. Y esto no está más. Bueno, más o menos sería así la pieza. Era cuestión de interpretar eso. Entonces, vamos a ver ahora sí cómo era la pieza. Se las presento. Acá está. ¿Compartí bien la pantalla? ¿Están viendo el 3D? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, fíjense esto que les decía, ¿ven? De este lado de acá abajo tenemos este agujero más grande de una determinada profundidad hasta ahí, y a partir de ahí empieza el otro agujero que es más chico. Y del lado de acá arriba teníamos eso que se ve ahí. Fíjense que... eso no lo hablamos en el plano. A ver. Faltó el chaflán en el plano. No, pues no hay un chaflán, hay un radio de empalme acá, fíjense. Acá yo veo Eso. 1, 2, 3 círculos, que dijimos que era 1, 2, 3, ¿no? Pero fíjense que acá, justo está para el corte, está media...
tiene muchos detalles. Acá fíjense que hay un radio de empalme también. Ese radio de empalme es este que veíamos acá. No sé si lo alcanzaron a ver. Acá. Es eso. O sea, es un radio. Profe, Sí, no se ve no estoy lo que compartiendo. estaba compartiendo. Dale, gracias. Desapareció la pantalla. Ahí. Les decía, eso es este empalme que está ahí. O sea, si yo lo borrara, ves un redondeo. Si yo borro eso, sería nada, una arista visible, un círculo. Yo lo que hice ahí fue redondearlo. Hacerle esto. Redondeo. Entonces, no sé, 3 milímetros. Esta arista la reemplazamos así, está redondeada de esa forma. ¿Ven? Es ese redondeo. Bueno, y chaflán sería esto que veíamos ahí. ¿Ven? Eso es un chaflán, es reemplazar esta arista viva por eso, que está ahí. Si esto fuera una pieza metálica, por ejemplo, eso se haría ahí un filo importante. Entonces, muchas veces cuando son piezas que no necesitamos que terminen así, se les hace un chaflancito, no hace falta que sea tan grande como este. Podría ser un chaflancito bien chiquitito, por ejemplo, 1 milímetro. Ahí. Que se llama para matar el filo. ¿Sí? Entonces se le hace eso, y si uno le pasa la mano o algo por ahí en una pieza, no se corta el dedo. Si no, es muy probable que cuando están terminadas con cierta, llamémosle, perfección, se genere un filo ahí que es peligroso. Bueno, y de este otro lado tenía un redondeo. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta línea, o esta línea que está acá, surge de la intersección de dos planos. O sea que sí se genera una arista, una línea que se ve. Se va a ver eso. En cambio, esta línea que está acá, que acá en el programita me la marca, ustedes imagínense esto como la unión de dos superficies que son tangentes. ¿Sí? Este arco de circunferencia termina tangente acá, entonces la realidad esa línea no se ve. Esta línea, si yo tuviera esta pieza en la mano, no se vería. En cambio, esta línea sí se va a ver. De la misma manera que se ve esta que está acá, es la unión de dos planos. Bueno, en este caso es lo mismo, es la unión de dos planos. Acuérdense los trabajos prácticos anteriores que hicimos, teníamos planos inclinados y esas líneas se veían. Siempre que haya un radio de empalme, donde las dos superficies, la unión hay una tangencia, esa línea no se dibuja. Bueno, lo que queríamos ver acá era corte. Entonces, la vista principal que teníamos ahí en el... Déjenme ver cuál era. Estaba ahí para arriba. Bueno, vuelvo acá. Bueno, y este era el agujero que decíamos antes de eso, ¿sí? Que se comunicaba con este que está acá. Que decíamos si podíamos ver cuánto medían las dos vistas. ¿Se acuerdan que era esa distancia desde el centro hasta acá atrás? Era, si yo lo veía en la vista inferior, en la vista superior, perdón, lo veía acá a esa distancia. Y esa misma distancia, fíjense que si vuelvo a la vista principal y después me voy a la vista lateral, esa distancia ahí la veo también acá en la vista lateral derecha. Hacer un corte es imaginarnos, yo acá tengo la facilidad de hacerlo, pero ustedes no, de que a la vista principal, ¿se acuerdan esto que les decía acá? Estoy viendo esta línea y la flecha esta que me indican que es un corte. Esa línea, en realidad, de vuelta, si queremos buscarle el significado geométrico, es la traza entre un plano vertical y el plano acá horizontal del dibujo, ¿sí? Es la traza del plano de corte. Si yo tenía esta pieza acá, les decía, imagínense que agarran, le trazan esta línea para guiarse y la cortan con un serrucho. Corto esa pieza con un serrucho, o sea que, viendo acá en el 3D, cortaron la pieza, ¿me siguen hasta acá?
todo esto Sí. es imaginario, ¿no? Sí, profe. Ustedes se tienen que imaginar esto que le estoy diciendo yo. Esta es la vista principal. A la vista principal ustedes se imaginan que la cortan por la mitad, pero obviamente la vista acá está dibujada completa, ¿no? La cortan por la mitad. Como las flechas apuntaban hacia la derecha, quiere decir que yo me quedo solamente con esta parte, toda esta otra mitad de la izquierda hago de cuenta que no existe más, sin embargo en su vista principal está dibujada y no la tienen que borrar, queda. Lo que tengo que hacer es imaginarme que la corté por ahí y ahora sí, cuando rebato 90 grados hacia la derecha, que era para donde me apuntaban las flechas, dibujar qué era lo que se veía acá. Y acá lo que veo, a diferencia de lo que vería si no corté la pieza, es que la estoy viendo por dentro. Y estas líneas, que antes las veía como aristas ocultas, ahora las veo realmente, porque corté la pieza y la estoy viendo por dentro. ¿Me siguen? Quiere decir Sí. que si ustedes cortan esa pieza con un serrucho, imagínense, hagan ese trabajo de imaginación, esa pieza que tenían ustedes ahí arriba de su mesa era una pieza así de madera, la cortaron con un serrucho y había partes donde el serrucho cortaba material y había partes donde el serrucho no cortaba material. Por ejemplo, ese agujero, el serrucho pasó ahí sin cortar nada, pero ahí, acá, acá, acá y acá, alcanzan a ver, están celestito esas caras seleccionadas. Esas superficies, el serrucho sí cortó material. Acá no cortó nada porque era un agujero, toda esta parte no cortó nada porque era un agujero, acá tampoco. Solamente donde cortó material el serrucho, yo tengo que indicar en mi corte que ahí hay material y acá no. Para hacer eso, se hace de la siguiente manera. Déjenme buscarlo. Acá. Ahí. Cuando yo hago el corte, para acá, eso es lo que voy a representar. Fíjense lo que les decía recién. Las superficies donde el serrucho cortó material, yo lo represento con estas líneas, son líneas continuas, es una línea delgada, es una línea tipo B de las que veíamos en la norma, fíjense que es más finita que el contorno del dibujo. Fíjense que no es un coloreado, ni un sombreado, no, son líneas paralelas que están dibujadas a 45 grados y equidistantes, quiere decir que la distancia entre una línea y la otra son todas iguales, que vendrían a representar las rayas que dejaría el serrucho ese si ustedes cortaron material. ¿Y acá por qué no se raya? Bueno, porque acá había un agujero. Fíjense que el plano de corte pasaba por acá, y a esta parte que era un agujero pasante, y acá no corté material, obviamente, el serrucho pasó limpito. Acá empecé a cortar de vuelta material. Fíjense que esta zona de ahí, empecé cortando material, llegué a la profundidad donde estaba ese agujero, o sea, fui cortando material, acá de arriba para abajo, llego a este punto y acá no hay material. Entonces, iba cortando material, llegué acá, no hay material, por eso ahí no lo rayo. ¿Está bien? Y después terminó ese agujero, seguí cortando material este pedacito. Bueno, así con todas las superficies. ¿Dónde corté material y dónde no? Fíjense acá. Acá corté material en todo el espesor de la pieza y acá no. Acá no corté material, es esta parte. Pero ese agujero no era pasante, llegaba hasta esa profundidad. A partir de ahí sí empiezo a cortar material y lo rayo. ¿Se entiende? Sí, los cortes nos servirían como para interpretar mejor la pieza, Claro. digamos. Hay piezas que son complejas. Esta es una pieza relativamente simple. Y viendo esta vista lateral, fíjense que voy a hacer una cosa. Voy a sacar acá, en lugar de hacer un corte, una vista lateral de esta pieza, de esta vista proyectada.
Fíjense que viendo estas dos vistas de ahí, no hay gran diferencia, digamos, de interpretación. Si yo interpreté esto, digamos, se podía interpretar tranquilamente, no era algo tan complejo, una mancha de líneas que se cruzan y que no alcanzo a ver qué coincide con qué, qué sé yo. Pero hay piezas en las que sí son más complejas. Entonces, con lo que hago con este corte es buscar entender más claramente cómo es por dentro la pieza. Y cuando hago un corte, dibujo, a diferencia de lo que es una vista común, una proyección, en un corte dibujo solamente lo que se ve. Lo que no se ve, no se dibuja. En un corte, lo que no se ve, no se dibuja. O sea, en un corte no va a haber aristas ocultas, ¿sí? Dibujo solamente lo que se ve. ¿Está claro? Fíjense que acá lo que no se ve, no se dibuja. ¿Qué es esta? En esta vista, en la vista lateral derecha, hagamos de cuenta que el corte no existe, ¿qué es esta línea continua que aparece ahí? ¿Por qué en este caso no aparecía? Y acá sí me aparece una línea continua. El chaflán es, ¿no? Bien, Así se dice. chaflán, perfecto. Ese chaflán genera una arista visible. Bueno, Y ¿se en la entendió lo otra que es vista esto de lateral, corte? en la otra vista lateral tendría que dibujarla con línea de trazo. Claro, pero como ya teníamos una, se superponían. Claro. Bueno, si tuviéramos que hacer el corte BB, ¿cómo sería? Lo mismo, Tarea pero para hacia arriba. ustedes. Resuélvanlo. ¿Qué hora es? Ya estamos terminando. Les propongo lo siguiente, resuélvanlo. Tienen que hacer el corte BB y el corte CC. O sea, acá debería haber dos cortes. Bueno, esto no va, para que quede el dibujo como iría en la realidad. Profe, Lo práctico. Disculpame un segundito, ahí te respondo. Acá arriba, para cuando ustedes dibujen, que prevean el espacio, como hay dos cortes, ¿sí? Van a tener que dibujar dos vistas, una arriba de la otra. ¿Sí? Primero el corte BB y arriba de ese el corte CC, como si fuera que acá, además del corte AA, dibujar un corte. ¿Qué pasa si yo dibujo, ya que estamos lo hacemos, un corte que pase por ahí? Y lo voy a rebatir hacia la derecha también. ¿Cómo va a ser ese corte? ¿Qué voy a ver? Si yo corto la pieza por acá. Y toda vamos a una ver pieza todas las marcada. líneas paralelas. Exactamente. Como corta todo. Corté Ahora sí. todo material, queda todo rayado. Bueno, este tipo de rayado no es el que corresponde a la norma IRAM. Vamos a poner ese. Ahí. El corte en este caso sería así. Bueno, ustedes lo que van a tener que hacer acá arriba va a ser lo mismo que esto, digamos. Como tienen dos cortes, el B y el C, dibujarán primero el corte B y arriba el corte C. ¿Sí? Así. No más que uno arriba del otro. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, les quedaría de tarea para que lo resuelvan y la semana que viene lo corregimos. Y si alguien tiene dudas, eso siempre ténganlo presente. El foro está disponible todos los días de la semana. Si alguien está resolviendo algo y se le presenta una duda, lo puede plantear ahí. Nosotros chequeamos el foro diariamente y cualquier pregunta que aparezca, la respondemos. Si podemos, escribiendo, y si no, de última, hacemos una imagen y la agregamos, hacemos un videíto, ya vemos cómo. Para la semana que viene, traten de resolver esto, que nos quedó pendiente, y el trabajo práctico 5 y 6. Fíjense también, ya que están después, en la norma, la parte de cortes. En la norma IRAM, acá en el índice, arriba, está la norma IRAM de cortes, representación de secciones y cortes en dibujo mecánico. Es la IRAM 4507, en la página 71. Acá explica todo lo que ven, normas a consultar, definición de vistas, líneas, rayado, ¿sí? Hay una sección que es sobre rayados.
y les va a hablar sobre los distintos tipos de rayado. Después, si quieren, la curiosean un poco. Entonces acá nos muestra, por ejemplo, no sé, un lápiz. Si lo cortamos acá, tenía esta sección. Si lo cortamos acá, la sección era esta. Si lo cortamos acá, la sección es esta. Fíjense que acá, a diferencia de lo que hicimos nosotros recién, yo les dije que cortábamos y rebatíamos hacia el lado que nos marcaba la flecha. Acá, si lo hiciéramos como les dije yo, estos 3 cortes deberían estar uno a continuación del otro acá al lado. Cuando hacemos cortes, está la posibilidad de romper esa alineación y ubicarlo en otro lugar y se le agrega acá, ¿ves? Sección AA. Entonces yo sé que esto que estoy viendo acá es este corte. Yo por ahora prefiero que lo hagamos todo alineado para poder encontrar la posición de las líneas trazando líneas auxiliares si las necesitamos, encontrando cada punto. Pero acá van a poder ver, bueno, acá hay otro ejemplo. ¿Ven? El corte B está acá representado. El corte A, ahí está representado. Claro, esos cortes, como los que hizo en el lápiz, que son varios, se utiliza, digamos, cuando son varios cortes y no tenemos Sí, espacio. acá puntualmente en este caso es porque la sección va variando. Entonces, este tramo es de sección cuadrada, este tramo es de sección hexagonal y este tramo es de sección circular. Entonces, simplemente lo que muestra acá de esta manera es cómo es cada una de las secciones. Acá tienen más ejemplos, ¿sí? Habla de cómo se representan los cortes. Bueno, lo pueden mirar para ampliar un poco lo que vimos acá. ¿Está bien? Sí. ¿Alguien tiene alguna consulta? Profe, entonces cuando hacemos los cortes no hacemos las vistas. No, sí. En el trabajo práctico 7 nos da como datos para que ustedes puedan conocer la pieza estas 3 vistas. Y además de esto nos pide que hagamos estos cortes. En general es necesario hacer por lo menos una vista y un corte, o 2 vistas y un corte, o una vista y 2 cortes. Ustedes acá en este trabajo práctico tienen que dibujar lo que les di yo, más lo que se pide. O sea, su plano tiene que estar todo. Si ustedes dibujan solamente los cortes, no van a saber cómo es la pieza. O si ustedes dibujan solamente los cortes y se lo dan a alguien. Acuérdense que el que recibe el plano que ustedes hicieron tiene que poder interpretar cómo es la pieza. Después vamos a ver más adelante, a lo mejor, digamos, un trabajo práctico va a ser dibuje la menor cantidad de vistas posibles, incluyendo un corte. Entonces, si esta fuera la pieza que están dibujando y les pide un corte, bueno, a lo mejor con esta vista que está acá y un corte, capaz que les alcanza para conocer cómo es toda la pieza, o tienen que dibujar 2 vistas, probablemente esta vista, y el corte AA, y ya conocen completamente cómo es la pieza. Bueno, hay que combinar para tratar de hacer la menor cantidad de vistas, siempre y cuando sepamos, nos permita conocer bien cómo es la pieza. ¿Cómo ubican todo? Como les decía recién, acá arriba le va a quedar 2 vistas, 2 cortes, y acá a la derecha le va a quedar un corte. En los cortes que quedan Profe, arriba, entonces cuando profe, ¿tiene tenemos que ir 2 alguno vistas, primero? Pará. ¿Cómo decías? Vos estabas hablando primero, te escucho, a ver. En los cortes que van arriba, ¿tiene Sí. que ir alguno primero? ¿El B o el C? ¿O no Ah, hay un orden? digamos, si primero está digamos, en el orden alfabético la B y la C, pero no hay problema. Dibújenlo como les quede cómodo, eso no hay problema. En total serían, sí, 6 vistas. O sea, 3 vistas y 3 cortes. Dayana, te escucho. Sí, profe, o sea, tendríamos que dibujar los cortes y también cada vista o solo los cortes. No, ustedes, el dibujo que ustedes hagan va a tener que tener estas 3 vistas que están como dato y además los 3 cortes. O sea, en definitiva van a tener que hacer 6 dibujos, 6 vistas, digamos. Ok. 3 de esas vistas van a ser cortes. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta?
Profe, ¿Sí? cuando hagamos los cortes, ¿tenemos que hacer esas líneas que están en diagonal? O sea, las que mostró hace rato. Eh, por ejemplo, ¿está el chaflán? Sí, viste que cuando cortamos la pieza, en el anterior usted mostró una que tenía líneas indicando dónde cortó el serrucho o algo así. Sí, sí, obvio. Sí, sí, eso hay que hacerlo. ¿Estas? Ah, sí, cuando hagamos, sí, Sí, cuando sí, en el hagamos corte sí, justamente eso me indica que es un corte. Y Ah, acá ok. viendo esto estoy viendo dónde hay material y dónde no. Ujú. ¿Y tenemos que hacer las cotas o no? No, cotas todavía no vimos. Eso todavía no. Ah, bueno, gracias. De nada. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos encontramos el martes que viene. Acuérdense, la semana que viene sería la última semana de clase antes del parcial. Después nos va a quedar un día más de la otra semana para sacar dudas y el parcial. Bueno, nos vemos, chicos. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Buen resto de semana. Chao, profe, gracias.